Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a La Rueda, segundo stream del año. Y tenemos nada más y nada menos que a una mujer hecha y derecha de la tecnología, TikToker, que reinventó su carrera, que cofundó una empresa increíble. Liliana Braciaforte se dice el apellido, ¿no? Por las dudas para no empezar. Se dice de tantas maneras. Braciaforte, Braxiaforte, Brachiaforte, Brachiaforte y podríamos seguir. ¿De Sí, dónde sí. viene? Mira, ya arrancó con una pregunta. Muy italiano, del sur de Italia. Me encantó. Bienvenida y gracias por venir Claro, a gracias La por Rueda, invitarme. por hacerte este espacio. Feliz de estar acá, feliz. La idea es que podamos ir charlando en conjunto, así que es el momento para que empiecen a dejar preguntas, para que conozcamos a Eli en profundidad, en un espacio totalmente distendido y que nos podamos llevar un poco de todo tu aprendizaje, errores que habrás tenido en tu carrera profesional. No alcanza la hora. No alcanza. Y que nos sirva un poco para nosotros también aprender, que ya de por sí aprendemos muchos con tus TikToks, en donde cada persona te comparte cada historia, que es un mundo, me imagino. Es un montón, sí. Es un montón. Pero para arrancar, me gustaría arrancar con un ping-pong. Como Vamos para ahí. que del otro Vamos lado vayamos un poco fuerte y al hueso. Estoy lista. Muy bien, yo no me parece, pero vamos. Dale, vos mandá. Comida favorita, Eli. Milanesa a caballo con papas fritas. Me encantó. ¿Videojuego favorito? Tendría que decir Witcher 3. Perfecto. ¿Es el que estás jugando ahora o...? No, es el que está en la lista para ser rejugados. Pero estoy entre rejugar el Witcher 3 o jugar otra vez el Baldur's Gate. Perdón mi ignorancia. ¿Es el que tiene la serie en Netflix? Es el que tiene la serie en Netflix. Uy, esa Bueno, muy recientemente todavía me emociona hablar del Eternauta porque lo leí de chica y nunca pensé que me iba a tocar verlo hecho. tal cual. Me pasó lo mismo cuando hicieron El Señor de los Anillos y demás, pensé que era imposible y bueno, el Eternauta me encantó, aunque haya cambiado respecto al cómic, eso a mí, yo no soy tan exigente, así que amo. Amé que se haga. Argentina. Y esté bien hecha y esté sí. buenísima y que hayan creado una manera de hacer efectos especiales baratos, pero acá y bien hechos, de todo me parece espectacular. Me encantó. Una palabra que elegirías para definirte. Esa sí es difícil. Tan. Esa es difícil. Yo te tiro comunicadora, mira. Bueno, comunicadora puede ser. Determinada es otro. Mi mamá creo que diría determinada, rompe pelotas. Claro, un poco más larga. Sí, serían 2 palabras. Un lugar en el mundo. Si no es Buenos Aires, que es mi lugar en el mundo, es Nueva York. Amo. Me encantan las ciudades grandes, pesadas, duras. Me gusta San Pablo, por ejemplo, que a casi nadie le gusta San Pablo. A mí me gusta San Pablo. Bien. ¿Artista de música preferido, preferida? ¿Con quién te levantás escuchando que te pone de buen humor? Que me pone de buen humor puede ser... La verdad, cuando me tengo que poner de buen humor, Sí. pongo Britney. ¡Ay, yo también amo! Sí. Sí, si hay que ponerse de buen humor, ponemos Sí. Britney. Sí. Perfecto, me encantó. Ya está, ahí cerrá ahí porque ya estoy fascinada. ¿Un sueño que tengas pendiente? Quiero seguir creando cosas. O sea, es lo que siempre me gusta. Creando cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Así que no, es como seguir en esta que estoy desde siempre casi. O sea, poder seguir haciéndolo. ¿Qué se siente haber creado cosas? Como que te pones a pensar como chiqui loco. A mí me ha pasado en cosas más pequeñas, obviamente, desde crear equipos o, no sé, dinámicas, entrenamientos, etcétera. Y por lo menos en el proceso no me doy cuenta. Como te pasa de mirar a la distancia y decir, che, esto Eso fue parte. 100%. 100% pasa que cuando te mandás a crear algo, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que te tomás un breve respiro y mirás un poquito para atrás. Cuando cofundamos Workana, la plataforma de freelance que me tocó hacer, de ser parte como empresa, empezamos y dijimos, bueno, a ver si esto lo podemos hacer, si esto se muere a los 4 meses o nunca despega. Y por ahí te vas dando cuenta, no sé, ahora somos un equipo de 20 personas, de 30, de 40 o lo que sea.
o que va creciendo, que de repente tenés una oficina que es un poquitito más grande que la anterior, cositas que te van dando detalles ok, o números, o alguna venta, o un mes de venta, pero de repente un día me pasó de darme cuenta de, che, este mes, no sé, creo que le pagamos a 5.000 personas un ingreso que cobraron y que somos parte del ingreso de la vida de esa persona. O por ahí me pasaba cuando alguien me escribía y me decía, no, Eli, te escribo porque yo con Workana, trabajando medio al costado de mi trabajo principal, fui generando ingresos y con eso me compré mi casa. Y ahí es cuando alguien te tiene que bajar de repente y te dice, che, esto que vos hiciste me provocó esto en mi vida. Y te das cuenta que, che, le afectaste mucho la vida a alguien con algo que vos hiciste. Y ahí, como que, ok. Ok, hay un impacto real y Sí. lo estoy viendo. Me parece increíble. ¿Cómo arrancaste? Él y yo, obviamente, conozco y me encanta tu historia, pero ¿cómo fue, por ejemplo, entrar a Google hace tantos años? ¿Qué recuerdos tenés de Tengo esa? 43. Tengo 43 años, aunque no se note. No se nota. Aunque ahí. no se nota. Entré, mira, yo desde el momento que mi viejo, tuve la enorme suerte que la empresa de mi viejo, otra suerte que tuve es que mi viejo y mis dos abuelos eran emprendedores, entonces como que siempre supe, gracias a ellos, que se podían crear cosas, empresas en este caso, de cero y podía funcionar. O sea, no era riesgoso, pero tampoco imposible. Y la empresa de mi viejo, en un momento, en 1990 y algo, 93 o algo así, en 91, no sé, por ahí, cambia una computadora, como que tenían 3 computadoras en toda la empresa y compran una nueva, entonces desechan una, como que desechan entre comillas, y mi papá la trae a casa. Y desde ese momento que pude acceder y tocar una computadora, dije, esto es otra cosa, es de otro planeta, y empecé a jugar con eso. Siempre supe que quería trabajar con eso, con tecnología. Y en 2006 yo me había mudado a Buenos Aires, de Córdoba, estaba trabajando para la empresa de mi viejo, que ese era su sueño. Y yo sabía que no era mucho el mío, pero me sirvió la sucursal en Buenos Aires y dije, che, voy a Buenos Aires y ayudo a abrir la sucursal, que era como una experiencia medio emprendedora. Y de paso no estoy tan cerca de mi papá, que lo amo, pero no era tan fácil. Es difícil laburar además. Sí. Y fue hermoso, pero de repente estaba en la casa de mis suegros y veo que una nota en Clarín que Google abrió oficina en Argentina. Y yo dije, a ver, y me metí en la página de Google, de trabajo de Google, google.com/jobs, creo que sigue siendo la misma, y empecé a buscar, a ver si yo entraba en el perfil de alguna posición, y entraba para 2. Y elegí uno, y nada, me llamaron. En ese momento Me llamaron. se ve, o sea, postulaste Armé armándote CV, un CV. Armé CV, ¿Cómo fue el armado de ese CV? ¿Te acordás? un Word, obvio. O lo llené ahí mismo, tal vez ya Google tenía formulario, no recuerdo, una de las dos. Y pedían sí o sí, en ese momento Google era muy exigente con carrera de grado, tenías que tener, yo estaba recibida hace un año, y inglés, tenías que tener inglés muy bueno, avanzado. Claro. Y por suerte mis viejos, una de las cosas que me regalaron fue hacer inglés, y a mí me encantaba aprender idiomas, así que lo aprendí y me gustó. Y bueno, y esas dos cosas creo que me ayudaron mucho a bueno, después pasar las entrevistas, ¿no? Pero por lo menos pasar la primera vara. Claro. Y bueno, fueron 8 entrevistas, que no fue nada fácil. Sí, no fue nada fácil. Envejeciste en el proceso. Sí, no sé si en Globan estilaban hacer lo mismo, pero además en ese momento Google hacía estas preguntas cognitivas medio random. Sí. No, acá no. A mí me tocó cuántos aire acondicionados hay en Brasil. A casi todos le preguntaban la de cuántos hoyuelos tienen las pelotitas de golf. Preguntas así medio nada que ver para ver si te defendías. Sí, como pensamiento lógica, crítico. Sí, resolución de problemas. Acá no lo usamos, pero yo debo admitir que a mí me gusta mucho esa situación en la que podés poner al otro en un momento donde lo desencajás totalmente. A ver cómo reacciona. Sí, mucha gente se bloqueaba. Mucha gente se bloqueaba. Sí. Me encanta. ¿Y cómo llegamos de ahí a Workana? ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo llega esa construcción de decir,
Bueno, me mando por acá. Estuve 5 años en Google, fue espectacular. Yo ya sabía que quería emprender en algún momento, me encantaba la idea de crear algo de cero, como hablamos hace un ratito, pero en Google yo aprendí un montón. Primero fue entrar en la industria de Internet, que era chiquita todavía en ese momento en Argentina, dentro de todo, y Google era la empresa para trabajar, era como que ya se sabía que era como el mejor lugar. Y, y la verdad que aprendí a ser parte de una compañía, aprendí a manejar objetivos. Google manejaba OKRs cuando nadie manejaba OKRs. Conocí excelentes managers, gerentes. Tenía una cultura de gerencia muy, muy buena para ese momento. Era muy sana en general. Te podía tocar un mal jefe, como en cualquier compañía. Por eso yo siempre hablo de que no hay que atacar a las compañías, sino que puede tocar de todo. Hay compañías que no son tan buenas, pero bueno. Pero en este caso yo tuve mucha suerte y me tocaron muy buenos jefes, de los cuales aprendí un montón y que además, como eran buenos jefes, me daban oportunidades de crecimiento. Entonces, cada uno de ellos me ayudó a crecer. Yo en esos 5 años pasé de, no sé si acá hay niveles, pero yo era como nivel 2, o sea, era entry y después. Y tuve mi primera gerencia en el último año, ya, o sea, como un junior manager. Así que pude manejar personas, armar un equipo de cero, era yo sola y tuve que contratar 6 personas, entonces fue una experiencia espectacular. Y en ese tiempo me tocó también la suerte tuve de clientes a muchos emprendedores de Internet de Argentina, de los que se hicieron medio solos, ¿viste? Claro. Desde los chicos de Taringa, Psico FXP, nadie se va a acordar tal vez, pero era un foro gigante en su momento. Mi socio, bueno, y ahí conocí a mi socio, a Tomás O'Farrell, y era mi cliente, y tuvimos muchas interacciones en ese año y medio que los tuve de clientes y como que pegamos buena onda, pero nada más. Y cuando estaba en mi segundo año en Brasil, porque me mudé a Brasil en ese momento, los últimos 2 años de que estuve en Google, me escribe Tomás y me dice, che, me estoy yendo, ella había emprendido, me estoy yendo del emprendimiento en el que estuve los últimos 8 o 9 años, quiero hacer algo nuevo, me gustaría ver si te querés sumar. Y ahí empezamos a hablar de lo que terminó siendo Workana, y yo me sumé en febrero de 2012, no antes, mucho antes, en diciembre de 2011 ya como lo teníamos hablado, en febrero como que ya estaba como laburando al costadito algunas horas a la tarde y los fines de semana, y en abril ya nos mudamos de vuelta con mi mujer a Argentina y a hacer Workana. O sea, ya en un mes y medio lanzamos. Así que, sí. Antes de profundizar en Workana, me interesa saber cómo, ¿qué 3 aprendizajes te acordás que te llevas de Google, digamos, de esa experiencia? Estuve en una época, yo creo que no sé cómo será ahora, no es que no tengo idea, la verdad no tengo idea cómo es ahora. La época en la que estuve fue una época de muchísimo crecimiento de la empresa. Cuando entré éramos menos de 20.000 empleados. Hoy no tengo idea, pero no sé, el número de empleados que debe haber en Google debe ser 5 o 6 veces mayor, seguro. Y mucho crecimiento. Se había abierto la oficina de Brasil un año antes que Argentina, se había abierto México un año y medio antes. Entonces era todo nuevo, pasamos de ser... yo fui una de las primeras 2 empleadas de Google en Argentina, entonces la oportunidad era que mi puesto de trabajo era mucho más grande que el de mis colegas en Estados Unidos. Claro. Tal vez había un colega que hacía policy de AdSense, que era una de las cosas que yo hacía, y era todo su trabajo. Yo hacía ese trabajo más otros 5 cosas. El volumen era menor, pero conocía muchas más áreas, y esas oportunidades de tocar diferentes áreas me permitió entender qué me gustaba, qué no me gustaba. Era medio como una startup dentro de un mundo, claro. Era re startup porque hacíamos un poco de todo, nos conocíamos todos, se sintió como una familia durante mucho tiempo, esa primera oficina. Y me hizo entender qué me gustaba, y además había oportunidades todo el tiempo. Entonces, si vos te ocupabas de buscarlas y de preguntar y de interesarte, podías hacer cosas y de repente eso te da un salto en tu carrera. O sea, realmente había oportunidades. Y yo aprendí eso, aprendí a manejar mi carrera, a entenderla, tuve jefes muy buenos que me ayudaron, aprendí a entender cómo quería ser yo como líder el día que me tocara. Aprendí de malos jefes y de buenos jefes, también eso. Coincido. Sí, se aprende también de los malos. Sí. Y bueno, oportunidades de manejar negocio. En el equipo que entré, al principio manejábamos menos de $2 millones al año, era un equipo de operaciones de venta.
O sea, los vendedores venden y después alguien tiene que hacer lo que los vendedores venden. Acá se sabe también. Y entonces alguien tiene que ejecutarlo y es duro a veces. Y manejábamos menos 2 millones y al año siguiente ya manejábamos 32 millones de dólares. Entonces, esa oportunidad de aprender, equivocarte, porque me equivoqué, tuve mi primer burnout en ese momento también, así que no fue divertido en algún momento, pero lo disfruté porque, bueno, yo elegí hacerlo y la verdad que me llevé un montón para que después apliqué muchísimo en Workana. Y a la hora de encarar el camino de emprendedora, ¿qué tuviste que aprender? O si hay alguien del otro lado que está por emprender, que dirías como, che, ten en cuenta estas 2, 3 cositas. Entender qué estás resolviendo, cuál es el problema, no olvidarte de eso. O sea, nosotros entendimos desde el momento 1 que había una falta de oportunidades de trabajar online. En ese momento 100% enfocado en freelancers. Hoy Workana no hace solamente freelancers, sino también contractors y otro tipo de trabajos, pero en ese momento era, darle más oportunidades a personas de conseguir trabajo online para que puedan trabajar de cualquier parte. Y del otro lado había un montón de pymes, sobre todo, y empresas que necesitaban acceder a talento digital porque había una necesidad de lanzar su sitio web, de empezar a hacer marketing digital, de lo que sea, que necesitaban acceder a ese talento y que tal vez no estaban en una gran ciudad, tal vez las agencias eran muy caras y de repente contratar a un freelancer era una oportunidad de, a un precio un poco más bajo, acceder a un talento que es difícil de conseguir. Entonces estoy dispuesto a no conocer la cara de esa persona con tal de acceder a esa persona. Y eso fue lo que quebró la situación de esto de trabajar online, que nadie quería contratar a alguien que no veo. Imagínate en 2012. Claro. Y la verdad que la pegamos en ese sentido y fue excelente. Entonces, desde el problema surgió esa solución que un poco ya existía en el mundo, pero la adaptamos para la región, para Latinoamérica, que no había nada. O sea, parte del problema también es que reconocimos es, esto existe en el mundo y en Latinoamérica no hay nadie haciéndolo. Y hay que entender cómo lo hacemos en Latinoamérica para que funcione. Perfecto, pero el problema estaba. Listo, vamos con eso. Y bueno, y creamos una plataforma para que la gente trabaje online. Increíble. ¿Qué de ese camino, digamos, en dónde la pifiaste? ¿No dijiste, uy, acá cometí un error? ¿Alguna anécdota ahí de error laboral que puedas contar? Que no sea cancelable. Que sea que no sea cancelable, por suerte, creo que no hay ninguno. Bueno, creo que aprendimos mucho de lo duro que es el camino de emprender, de entender que tus expectativas siempre van a estar más altas de lo que realmente es, de perder ese romance con el emprender, ¿no? De que a veces se romantiza tanto, se romantiza el freelancer, se romantiza el emprender, ¿viste? Es como... Claro, que todo esté perfecto antes de salir, que el logo sea el que soñé, y es como, andate. Entender de mandarse y después que el camino no va a ser el que a veces ves en las historias de, en 2 años se convirtió en un unicornio y la rompieron todas, sí, ojalá que te toque, pero en nuestro caso se convirtió en una gran empresa que impacta todavía la vida de miles de personas todos los meses, pero que tal vez el camino es más una maratón que otra cosa. A nosotros, en esa maratón, uno de los errores más grandes fue que nos la creímos en un momento que iba a ser todo más fácil. Y hay un momento, porque Workana, al ser un mercado, vos tenés que construir algo que tiene que ser grande para que justifique tu intermediación entre dos partes, ¿no? En este caso, entre una empresa y un freelancer. Y eso lleva tiempo crecer. Entonces, Workana perdió plata por mucho tiempo, el mismo tiempo que Mercado Libre, 7 años. Estuvimos perdiendo plata mes a mes, más o menos, lo que sea. Entonces necesitábamos levantar plata de inversores. Y en un momento era como que uno de nuestros inversores iniciales nos dijo, tranqui, te acabamos de dar esta inversión, pero nosotros en un año, la serie A, que es una de las etapas de inversión que se hacen en el mundo de finanzas de startups, la hacemos nosotros. O sea, ¿cuánto quieren levantar? $1,5 millones. Olvídate. Eso lo vamos a hacer nosotros porque nosotros tenemos un plan con ustedes que es hacerles serie A, que ustedes sigan creciendo, después integrarnos a nuestro negocio y después lo vamos a comprar. O sea, era como la historia cerrada perfecto. Era buenísimo.
Entonces, bárbaro. Nosotros cuando dijimos, bueno, pero nos dijeron, pero hagan la Serie A, o sea, como vayan a buscar a otros inversores, como que todo, pero nosotros lo vamos a hacer nosotros. Listo, bárbaro. Entonces hicimos todo medio así nomás. O sea, preparamos el business plan medio así nomás, planeamos todo así como más o menos. Los números para hacer una Serie A todavía no nos daban tan bien, entonces eran medio dudosos, pero la plata la necesitábamos ahora. Y para colmo, en un momento nos invitan a Londres, porque eran de Londres, a hacer un viaje y conocer las oficinas de ellos. Imagínate, o sea, dijimos bárbaro. Y sentíamos eso, que les sobraba la plata. De hecho, en un momento les pasamos la factura de lo que nos salió el viaje, porque dijeron, lo pagamos nosotros, y eran 2.500 libras, y nos transfirieron 25.000 libras. Imagínate, o sea, era como una ficha de inversión. Y le dijimos, le avisamos, che, me transferiste mal. O sea, y nos dijeron, no, o sea, al mes y medio, porque no iba y venía, y me dicen, che, ¿sabes qué? Es más problema legal para nosotros que me devuelvas la plata, así que quédensela. Entonces dijimos, listo. Esto está cosa. Y si les sobra 25 lucas para un viaje, estamos listos. Y este fue en febrero de 2014. No, 2013. Y en julio salta un contrato que tenían con el gobierno del Reino Unido, con la NHS, que es la parte de salud, que se cae el contrato y que un escándalo. Pero escándalo tipo en los medios. Esta empresa que era una subempresa de un grupo más grande. Y entonces el grupo dice, vamos a venderla. Así que todos los planes se van al tacho, nosotros tratamos de levantar la ronda con lo que habíamos hecho. Los inversores dijeron, che, todavía no me parece que esto no está donde queremos que estén. Así que tuvimos que salir a buscar una ayuda de nuestros inversores y al año siguiente sobrevivir con el agua acá, un añito más, y al año siguiente salir a buscar una ronda que por suerte esa salió bien. ¡Wow! ¡Cuánto estrés! Sí, porque casi morimos ahí. La empresa no daba para nada. O sea, estábamos facturando, por decirte, $10.000, o sea, $12.000 por mes. Era muy poca plata, no sosteníamos una estructura con eso. Entonces, si no conseguíamos a alguien que nos ayude, que nos tire un salvavidas, no sobrevivíamos. Como emprendedora y en esas situaciones de alto estrés sobre todo, ¿cómo balanceabas tu vida personal con eso? ¿Existía la vida? O sea, sí. ¿había un balance? Sí, algo que nos ayudó mucho fue que esta startup era la segunda startup de mi socio, que él empezó con 33 años y yo tenía 30, era la más joven de los 4 founders. Y Fer, que era otro de mis socios, también tenía 38, creo, en ese momento. Entonces, y ya tenían un hijo los dos. Y eso ayuda porque la familia te acomoda. O sea, no podés desaparecer. O sea, ayuda bastante y eso me ayudó a mí también a regular. Obvio que metíamos por ahí momentos de más horas o en los momentos de crisis, ¿viste? Estábamos más pendientes y estamos encima y por ahí metés 1 o 2 semanas más intensas. Yo ya había tenido un burnout y sabía que cuando trabajaba horas de más durante demasiado tiempo, empezás a equivocar. Yo cuando tuve ese burnout, en Google, el trigger fue que me equivoqué en 2. Nosotros lanzábamos campañas para Adidas, para grandes marcas. Y una campaña era un día en la home de YouTube. O sea, vos comprabas la home de YouTube por un día para tener un banner gigante tuyo. Eran campañas súper caras, tan caras que eran más que mi salario anual un día de esa campaña. Entonces, una equivocación mía era como, che, para eso tenemos 2 personas, para que no te equivoques. O sea, entonces, el problema, que yo lancé ese mes, para que te das una idea, mis colegas en Estados Unidos lanzaban entre 8 y 10 campañas por mes. O menos, incluso te diría. 5 podía ser un mes normal. Claro. Yo lancé ese mes 123. Me acuerdo el número todavía. Claro. Y porque era la home de YouTube de Brasil, de Argentina, mi equipo manejaba toda la TAM. Y me equivoqué en 2. En 2 de Brasil, que era la más cara de todas. Dijiste, estoy quemada. Ahí estoy quemada, hablé con mi jefe, todo, y che, esto no da. Entonces, y bueno, aprendimos. Pero entonces también ese aprendizaje me lo llevé a Workana y dije, che, quemarse no vale la pena. Empezás a equivocarte, tomas malas decisiones, trabajás peor, no te concentrás, o sea, no sirve. Y eso nos ayudó a regular siempre bastante bien. ¿Cómo fue el momento de decir adiós? Momento de decir adiós de... ¿Sentiste en algún momento que Workana fue una hija o un hijo tuyo? O sea, fue como, bueno, voy a abandonar
a esta criatura, a esta Era, Bendy. acabo de terminar de escribir un libro hace poquito y hablo ¿Está a de la esto. venta? En un mes, supuestamente, no sé bien, estamos terminando Escribir un libro es todo, detalles, lo sé tapas por Sophie Jobs, que me contó Claro, toda su exacto. odisea. Sofi sabe. Y escribo esto en un momento y hago dos cositas de esto que dijiste vos. Uno es, amo Workana, no importa cuando leas esto, escribí esa frase, es como no importa en qué año lo leas, o sea, yo siempre voy a amar Workana, amo lo que hicimos y lo que es, y bueno, termine bien, termine mal, digo, hoy es una empresa que anda súper bien y que los chicos la siguen llevando y la verdad que estoy feliz que así sea. Pero yo amo lo que hicimos ahí y siempre va a ser así. Y hoy te diría que es, después de mi familia y de mi propia vida o lo que sea, es Workana como mi proyecto, el proyecto que más orgulloso me pone y lo que hicimos ahí, eso sí, obvio, es espectacular. Y por eso creo que me llevó tanto tiempo decidir que mi tiempo ahí tal vez había terminado. O sea, el darme lugar a decir, che, sí es lo que construiste vos, pero no tiene que ser, o sea, no tiene que ser lo único que te defina o quedarte acá, o tal vez ahora que no la estás pasando tan bien, porque es Huarcana quedarte. O sea, y reconocer eso fue duro. Fue duro darme cuenta de eso y tuvo que haber algo muy grande, pasó algo muy grande para que yo tuviera el trigger de, ok, yo me quería ir. Nosotros casi vendemos Workana en 2022, empezando el año, y no se dio, porque guerra de Ucrania más subida de tasas en Estados Unidos, cosas de la economía y del mundo del dinero, se cae a último momento, pero yo en mi cabeza era como, yo decía varias veces, el timing de esto es espectacular. A mí me encanta que se esté por vender, porque a mí me va a ayudar a hacer el cierre y cumplir un objetivo, que uno de los objetivos que yo siempre tuve era, también eso era una barrera autoimpuesta de yo me quería ir de Workana el día que se venda, que la juntemos con otra, que hagamos algo y decir, bueno, ya está. Sí, Como, no tomar vos esa decisión consciente de decir, claro, me bajo. y entonces cuando no se vende y yo para adelante digo, bueno, para que el proyecto se encuentre a sí mismo de nuevo y había que hacer un montón de cambios, hay que, son 2-3 años, porque además el timing del mercado y todo, si tal vez se venda en 2-3 años, tal vez más tiempo, yo creo que es más tiempo, no me veo quedándome todo ese tiempo acá adentro para lograr ver una venta, que era un poco de lo que yo a la larga pensé que era mi salida. Y tal vez está bien que Workana no se venda y que sea siempre Workana y lo que sea, digo, pero en ese momento yo era uno de mis objetivos, que los emprendedores a veces nos ponemos, ¿viste? Me encantaría hacer el exit, es como algo que los emprendedores hacen. Y, y entonces entendí en ese momento que me quería ir, la empresa no estaba en un momento tan saludable, entonces dije, no me puedo ir ahora, porque la verdad que hay que acomodarla. Y ahí fue otro error, habíamos sobredimensionado la compañía, entonces hubo que hacer una reestructuración y que fue otra cosa que me dio culpa y dije, che, esto no me gusta, bueno, un montón de cosas, pero al año siguiente, habiendo acomodado todo, la compañía ya no perdía más dinero, estaba súper saludable, creciendo, nos estaba yendo bien en varios proyectos nuevos. Ahí hablé con mi socio y le dije, che, yo me parece que estoy para irme y quiero ver qué pasa. Así que Ese camino para tomar esa decisión, ¿en quién te apoyás? ¿Charlas con alguien? ¿Tenés psico? y mi playa, así nos decimos mutuamente, es con mi ¿Con tu mujer, pareja? con comer. Qué bien. Sí, ella es mi playa y es una de las personas más sensatas y con más sentido común que conozco. Siempre me ayudó en muchas decisiones así complejas. Y bueno, en ese momento también lo hablé mucho con ella. Y después lo hablé con amigos también, sobre todo emprendedores, que tal vez entienden más fácil bueno, ¿y cómo me voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sería bien hacerlo? Che, la estoy pifiando en algo. Tampoco, che, lo estoy soltando a Tommy en un momento difícil. Ese tipo de cosas. Claro. También está bueno ponerlas en la mesa con gente que por ahí te entiende desde otro lugar. ¿Tomaste esa decisión sabiendo qué querías hacer, cómo lo ibas a hacer y para dónde ibas? ¿O tomaste esa decisión diciendo, salto? Había un plan. No había ningún plan. Sigue no habiendo un plan. Y ya pasó 1 año y medio. Bueno, tenía el privilegio de que durante bastante tiempo estaba generando un buen ingreso, trabajando en Workana y todo.
Y habíamos ahorrado con la familia un colchón. Yo creo que también pensando en que podía pasar esto. Y eso nos ayudó a decir, bueno, me ayudó a mí a decir, bueno, me voy y veo qué hago, que es un mega privilegio poder elegir eso. Y desde ese momento tomarme varios meses para decir, bueno, a ver qué descubro. Una de las cosas que descubrí fue esto de hacer contenido en redes, que hoy disfruto mucho y la verdad que no sabía que podía terminar en algo así. ¿Cómo arrancó eso? O sea, ¿en qué momento dijiste? A los 3 meses de que salió Workana, estaba haciendo nada en las sierras de Córdoba, que es otro de los lugares en el mundo que elegimos. Y estaba viendo TikTok y me cruzo con 2 emprendedores ingleses, los 2 que se conocían, pero que cada uno tenía su canal. Y hablaban de situaciones tóxicas de trabajo y opinaban. Muy parecido a como yo opino. O sea, como que tenían un criterio muy parecido al mío. Y ellos hacían como mucho de capturas de pantalla de WhatsApp y las mostraban o sea, iban mostrando la conversación entre un jefe y un subordinado y opinaban de lo mal que estuvo el jefe, generalmente. Y desde una posición muy sensata, ¿no? De un aprendizaje, también diciéndole al jefe, che, esto que estás haciendo no te sirve. O sea, como tratando de que también un jefe pueda decir, que es un poco también lo que me gusta hacer a mí, che, no seas, tenés que ser más inteligente también a tratar situaciones. Y dije, che, nadie lo hace acá esto, creo. Voy a probar. Entonces yo empecé juntando historias de Reddit, algunas de Estados Unidos también, las traducía, las adaptaba un poco con ChatGPT y las leía, como son situaciones reales, que están buenos, eso también gusta. Y después empezó a pasar que la gente me empezó a mandar historias. Entonces ahí el contenido se empezó a acumular. De hecho, hace una semana lancé una página web para que la gente... Lo vi, para que puedan leer ahí Claro, directamente. porque me mandan tantas historias que no llego a publicarlas. Claro. Entonces necesito que no mueran en mí esas historias. Yo las leo todas, pero me encanta la idea de, che, las publicamos, así quedan. Me parece re buena idea. Sí. Cuando empezaste a ver que, o sea, en realidad al revés, ¿cuándo empezaste a ver que algo de eso estaba funcionando? Vos dijiste, che, a la gente le copa esto que estoy haciendo. Hoy me da mucho cringe ver, como dice mi hijo, cringe. Sí. Me da mucho cringe verme en los primeros videos. Terrible, o sea, también hubo un aprendizaje, ¿no?, de la calidad, pero sí empecé a ver que tal vez con no tantas views, empezaba a tener por ahí 3.000 views, 3.500, algún video un poquito más, ¿entendés? A ver qué gusta más. Y bueno, y de repente empezó los comentarios también. La gente en los comentarios. Sí, el feedback. A mí los comentarios me matan, o sea, es espectacular. Y decís, acá hay algo, acá la gente necesita también desahogar algo. Y también un poco lo que me pasó es que esa respuesta me hizo dar cuenta de que, che, hay que visibilizar más esto que yo trataba de hacer, pero tal vez no lo hacía tan consciente antes de crearlo, hay que visibilizar más de que normalizamos muchísimo el maltrato en el trabajo, o malas prácticas, o malos jefes. Me lo banco porque es el y me pagan. Claro. Claro, sí, te estoy pagando, entonces te puedo putear. No, che, no está bien. O sea, no. Entonces, desnormalizar esas situaciones que porque te pagan, está bien que te maltraten o que te acosen o más extremo. ¿Cuándo descubriste que las imágenes con inteligencia artificial sumaban? A mí me vuelve loca eso. Sumaban al video. Yo a veces miro y digo, no, mirá, ¿por qué está representado de esta manera esta persona? Sí. Me causa mucha gracia las imágenes. Al principio ChatGPT era muy hegemónico al crear imágenes. El motor nuevo de creación de imágenes es como un poquito más... Tiene un poquito más realista, ¿viste? Las personas son... Pero antes eran como yo usaba un estilo medio cómic americano, qué sé yo, a veces los hacían tipo, eran todos hermosos, era como, sí, era una novela. Pero me pasó de nuevo en las sierras, estando en las sierras, bajando un cambio y dije, a ver, pruebo. O sea, pruebo de... a mí me gusta mucho un creador de contenido que se llama Ryan Williamson, que cuenta historia de crímenes con imágenes, que algunas yo creo que están creadas con la inteligencia artificial, pero él tiene un equipo, pues tiene, no sé, 14 millones de seguidores, creo que tiene una cosa así, o más. Entonces, es una bestia, tiene como un equipo de 10 personas, todos los días publica una historia de crimen, que duran tal vez 6, 7 minutos, 8, cada historia que publica en TikTok,
y usa imágenes, muchas imágenes. Debe usar unas 40 imágenes por video, 50. Yo uso entre 10 y 20 y me lleva más tiempo editar, pero dije pruebo. Y como para acompañar la historia, porque si no era yo leyendo casi todo el video, entonces dije esto es aburrido, o sea, me parecía a mí aburrido. Claro. Entonces dije voy a agregar imágenes para cortar un poco y darle un poquito más de novela a esto. Y bueno, y pegó. O sea, empecé, ahí di otro salto de vistas y bueno, y ahí vas tocando, ¿viste? Mejorar el micrófono, mejorar cómo editas, cortar pedacitos, vas aprendiendo. Y le vas robando también un poquito, por decir robando, a otros creadores que decís, che, me gusta esto que hace cuando edita, como para hacerlo más ameno, más divertido. Sí, vas subiendo la vara y encontrando como sí, cuál es tu camino. Es un laburazo, pero bueno, por ahora me divierto y lo puedo hacer, así que veremos. Me encanta. ¿Qué lugar ocupa hoy la tecnología en tu rutina? Mira, uso, o sea, como hoy soy medio unipersonal, uso mucho AI todo el día. Ya digo, con esto del cambio de motor que tuvo ChatGPT del motor de imágenes, tenía más límites por hora de creación de imágenes y eso a mí me mataba, así que hoy estoy pagando el plan más caro, que por suerte no lo uso solamente para eso, sino también para algunas consultorías, entonces digo, bueno, vale la pena, porque el manejo de contexto perdón, que consigo en ChatGPT, por ejemplo, en su modelo Deep Research, que es uno de los más avanzados, para mandarle mucha información al mismo tiempo y que analice, me sirve muchísimo para los trabajos que hago. Entonces lo uso muchísimo. Después estuve usando B0 para crear esta aplicación que lancé para que cuenten historias. B0 es de Vercel. ¿La creaste vos? La creé yo de cero. No soy programadora. O sea, sé SQL, entiendo cómo funciona la base de datos, entiendo un poquito de todo, pero no soy programador, cero. Claro. Entonces puedo leer código y entender más o menos lo que apunta, pero después no puedo programarlo yo. Y con B0 de repente dije, a ver, y entonces tenía esta idea y dije, no creo que pueda lanzar una aplicación con login, con autenticación de usuario, con base de datos, con una parte de administrador para publicar historias y aprobarlas. Yo ahora también tengo en el backend, o sea, en el administrador, me llega la historia la gente escribe en su celular, entonces no escribe muy bien. Pero ahora tengo un botón que es mejorar con AI, lo conecté con el API de OpenAI atrás, entonces me tiene un prompt, me lo trae de vuelta, entonces yo elijo la versión que quiero y la publico. Dije, no puede ser que yo pueda hacer todo esto que me estoy imaginando. Y sí, en un fin de semana no jugué a ningún videojuego, que no lo podía creer. Y pude lanzar una aplicación de punta a punta usando inteligencia artificial sin saber programar. Y eso a mí me parece maravilloso, fuera de que el código un programador lo ve y me escupe, pero no me escupan, por favor. pero me pareció espectacular. Y la verdad que creo que es un poder, fuera de las críticas que podemos tener con la inteligencia artificial a muchos niveles no sé, propiedad intelectual y demás, o el uso de recursos que hace, creo que democratiza el acceso a crear tantas cosas a tanta gente que de repente alguien como yo pudo hacer esto o pude agregarle videos. Yo no podría nunca, yo no gano plata con lo que hago contenido en redes. Entonces yo no podía pagar a un ilustrador para que me haga imágenes para mis videos. O sea, a veces he tenido algún comentario, no, pero usás imágenes de IA, así que no te veo más. Maestro, yo no le puedo pagar, o sea, no gano plata con esto. O sea, me encantaría, pero no gano plata con esto. Entonces, uso AI, que hoy me salía $20 por mes y bueno, es un gasto que decido hacer. Entonces, democratiza acceso a un montón de cosas y a crear cosas. O sea, de repente, tanto de cuando empezabas a programar en tu casa, tal vez alguien con una computadora, hoy ese poder aumenta. O sea, aumenta muchísimo. Alguien que quiere crear un videojuego de cero hoy, tenés acceso a un montón de cosas, tal vez vos solito en tu casa. Es espectacular. ¿Qué pensás hoy en día de cómo posicionarte con la marca personal para poder aplicar a un trabajo? ¿Qué tan importante pensás que es? Mira, creo que hay que estar presente. hay que estar. A mí, cuando alguien me escribe o me cuenta, yo creo que tener tu perfil completo de base, ¿viste? Tener tu perfil completo en LinkedIn,
cual. A ver, hacer alguna que otra publicación. No digo que yo en LinkedIn soy malísima. O sea, no me afiaca, publico algunas cosas cada tanto, sobre todo hitos o cosas así, pero me cuesta. O sea, la verdad que me cuesta. Pero cada tanto, viste, alguna interacción y demás, como estar presente, porque digo, ahí te van a ir a mirar. O sea, entonces, che, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Un poquito. Que me parece importante. Y después, sí, si sos de las personas que cree que puede crear contenido, hablar de ciertos temas, esos temas te ayudan en tu carrera porque tienen que ver con lo que vos haces, y mandate. Digo, no todos tal vez tenemos el llamado a crear contenido, no creo que todos tengamos que hacerlo. Pero sí, exponete a donde vos te sientas bien haciéndolo. A mí me pasó que yo empecé a hablar en eventos. O sea, a veces me dicen, qué bien que hablas. Y digo, no sabía hablar, o sea, era bastante mala y o sea, sí no tenía tal vez el miedo al escenario, pero me mandé en un evento que se llamaba Barcamp, que no se hace más, pero que era un evento abierto donde vos podías anotar tu charla a la mañana, cuando llegabas, anotabas tu charla y si la gente la votaba, te tocaba darla. Claro. Entonces, y era bastante fácil que te la dejen hacer, o sea, no era difícil. Y ahí empezaste. Y ahí empecé a mandarme en eventos, aprovechando por ahí la plataforma de que trabajaba en Google, entonces interesaba. Claro. Y bueno, yo presentaba algo, ¿viste? Una presentación parecida a la que le dábamos a un cliente. Entonces no era tan difícil poder hablar del tema y me mandé. ¿Tuviste que trabajar en algún momento oratoria o algo de eso? ¿O construcción de aprendizaje? No, propio? mucho dar charlas. Mucho dar charlas y presentar en eventos o presentarle a clientes. O sea, creo que eso también te entrena, presentarle a un cliente en esa situación que también es estresante, ¿no? De decir, che, me animo a presentarle a un cliente o a un stakeholder, o sea, a alguien a tu jefe o el jefe de tu jefe, viste que a veces te dan esa oportunidad, le vas a presentar al director o lo que sea y te agarra el miedito. Y bueno, está bueno animarse y bueno, si no es lo tuyo también, repito, no tiene que ser lo tuyo, tal vez es encontrar por dónde vos podés destacar y crear esa marca tuya de lo que a vos te gusta hacer. Y hay gente que conozco que es profesional increíble, que no publica, no hace contenido, no expone, pero su trabajo habla por ella y bueno. Sí, muchas veces, de hecho, también pasa como un poco los dos caminos. El otro día estuvo acá Pato Hepsen y un poco lo que hablábamos es, hay un montón de emprendedores que a la hora de vender su solución o lo que están armando o creando, la venden para el culo, y hay otros que no está tan buena la solución, pero la venden increíble. Recontra eso. Entonces Recontra. hay algo ahí de o la marca personal o de trabajar la oratoria, etcétera, que de alguna forma te posiciona y es una herramienta más súper potente si estás emprendiendo, si estás buscando un laburo, si querés reinventar tu carrera profesional, como sin duda es algo ayuda un montón. A veces caemos en que algunos caen en el humo, digamos, pero en el mundo emprendedor hay bastante. Pero sí te ayuda, obvio que te ayuda. Y hay gente que puede con su trabajo hablar. O sea, a veces sos alguien que desarrolla tecnología y lo desarrollás súper bien o lanzás algo que no existe o lo que sea. Y eso puede hablar por vos, pero hay que animarse. No sé, yo ahora estamos armando una empresa nueva con uno de mis socios de Workana. Somos los dos hace rato, él se fue en 2014, yo me fui hace menos, pero con Marian, y Marian es un programador, pero de esos programadores que está todo el día al frente de la computadora y su sueño es ese, o sea, él poder programar todo el día es lo que le encanta hacer, desde que lo conozco y ahora también. Marian está programando un framework de inteligencia artificial para ayudar a programadores a lanzar aplicaciones en AI, que se conecta con todo. Es una cosa de locos lo que ya lo lanzamos en 2 días. Pero Marian puede hablar, puede presentar eso que hizo. Y Marian no es un programador, vos lo ves y es ¿viste el estereotipo? El estereotipo, sí, el claro, estereotipo, sí. lamentablemente. Sí, es muy programador, pero el otro día presentó en un evento que organizó Workana, que nos invitaron, y la rompió toda. Con una computadora al frente, mostrando código, o sea, muy al estilo de su audiencia, pero habló perfecto y súper claro. Entonces, creo que está bueno decir, che, ¿en qué lugares yo sí puedo? Y animarse un poco y eso, dejar que otros no hablen por vos también, ¿no? Está bueno. Cual. Re. Sí. ¿Cómo es hoy un día en tu vida? Ya como para ir cerrando, ya estamos llegando al cierre. ¿Cómo se transformó
Hoy, un día de tu rutina, ¿por dónde arrancas? Mis días son bastante random. Arrancás escuchando a Britney, sí, hay que levantar. Sí, hay eso que ya lo levantar, sabemos. escuchamos Britney. O Chappell Roan, o Lady Gaga, o a veces Taylor. Bueno. Pero. o Catriel y Paco también, ¿eh? O sea, hacemos de todo. Y no, estoy entrenando bastante. O sea que suelo elegir la mañana si puedo, así que o hago fuerza o salgo a correr. Hoy no pude y eso me la baja porque me faltan las endorfinas diarias. Y después arranco más, o sea, temprano con los chicos, dejo mis hijos, tengo 2 hijos, los dejo en el colegio, de ahí me voy a correr o entreno. Y después, 9 de la mañana, 9:15, ya entro en modo, me siento al frente de la compu. Y depende del día, o produzco contenido, o hoy tuve muchas reuniones con eventos en los que voy a estar, o un par de consultorías que estoy haciendo, entonces voy echando eso y trato de ordenar mis días de una manera que sé que lunes, miércoles y viernes me dejo espacios para lo que es creación de contenido, y martes y jueves más consultorías y reuniones con terceros y demás. No lo cumplo siempre porque es muy difícil, pero trato. Pero lo intentás. Sí. Bien. Bueno, para cerrar, Eli, Sí. algunas preguntas que nos dejaron por acá. Muy bien. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo de acá a 5 años? Pregunta muy de recursos humanos. Claro, en vez de tu carrera, ¿cómo vas a estar vos? Es tipo, voy a tener trabajo en 5 años. ¿Cómo lo imaginas? Y nadie que te diga que sabe te está diciendo la verdad. Porque nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí podemos saber es que este año estamos viendo, bueno, lo mismo que sentí cuando agarré una computadora fue lo que sentí cuando empecé a interactuar con el modelo 3 de OpenAI, con ChatGPT 3. Y creo que es un salto que, aunque tiene mucho hype y gente que montada al pony y diciendo esto cambia todo, bueno, sí cambia todo. Yo creo que sí cambia todo y no podemos mirar al costado. Entonces, creo que ya todos deberían, quienes están viendo y quienes vean, estar usando inteligencia artificial todos los días. Pero lo que seguramente cambie es que cómo vamos a interactuar con estos modelos, porque lo que estamos viendo ahora es que ya empiezan a ver los agentes, ¿no? Y los agentes que se van a meter en nuestro trabajo de todos los días. Y de repente va a haber ciertos procesos laborales que los va a hacer alguien más, que va a ser una inteligencia artificial, y que vos vas a tener que tal vez controlar ese trabajo, chequearlo o hacer algo, un paso te va a tocar a vos. Eso ya debería estar pasando ahora. O sea, medio que ahora, tal vez en Globant ya lo estén haciendo. Trabajamos con agentes de inteligencia artificial. Yo, psicóloga, desarrollé un agente de inteligencia artificial. Muy bien. Que son propios acá de la compañía y que tenés la capacitación, varios trainings que tuvimos que ir haciendo, y a partir de eso la posibilidad de cada uno crear lo que necesite para su trabajo y delegar algunas tareas que son más fiacas. Perfecto. Ahí es como un modelo medio ajustado a tu trabajo, ¿no? Sería. Sí. Acá es que se van a meter en procesos directamente, como este paso lo hace, claro, que tal vez ya lo tienen implementado ustedes porque están un paso adelante de muchas empresas. Pero el que se sigue a ese, según mi visión, ¿no? Esto son lo que podríamos decir que son operadores, aunque son agentes también, pero son los operadores, como el operator de ChatGPT, claro, que ya sería un agente que hace más cosas por vos. O sea, no solamente te trae info como es hoy, o te acomoda info, te la estructura, te la analiza, sino que le podés decir, hace tal cosa y mandarlo, o está entrenado para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que lo que sí está pasando es que empezamos a, si usamos Hugging Face, o sea, si vemos Hugging Face, que es donde se publican la mayoría de los modelos y demás, todos los días se publican un montón de modelos nuevos que hacen cosas particulares. Entonces yo creo que las empresas van a empezar a usar cientos de modelos dentro de sus procesos de diferente índole, que algunos son mejores para una cosa, otros para otra. Entonces estos agentes y operadores van a estar todo el día haciendo cosas que antes tal vez hacíamos los seres humanos, claro, o tal vez la hacía un proceso automatizado, pero peor que el actual, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Y el operador va a meterse en cosas que podría hacer un humano y que una máquina no debería poder hacer. Bueno, ya ese es el paso que sigue. El que todavía le falta un poquito de cocción es esto de casi inteligencia artificial general, que la viene
ahí Sam Altman la viene tirando, dice no, porque no sé qué. O el operador premium, que decían que iba a salir $20.000 por mes, como un operador de nivel de doctorado. Bueno, primero carísimo, porque yo te conozco un montón de doctores, de doctorado, gente que estudia doctorado, que por 3 lucas tal vez te dicen que sí. Pero, entonces, está un tema precio, que ahora voy a hablar de eso, y un tema que todavía no está la tecnología ahí, y el tema contexto, memoria que maneja una inteligencia artificial todavía es un problema. Están mejorando, obvio, pero es un problema. Y del otro lado, creo que Sam decía que, claro, que estamos viviendo una era donde el costo de la inteligencia va a tender a cero, y él decía el costo de la energía va a tender a cero. Pero el segundo todavía no está pasando tanto. Por eso los problemas ambientales que tenemos, estamos preocupados todos de la inteligencia artificial. Entonces, mientras el costo de la energía no tienda a cero, no tenga un avance como el que tuvo el de la inteligencia, y va a detener un poco el avance de la inteligencia artificial porque el costo va a seguir siendo alto, y por suerte los humanos vamos a estar acá diciendo, che, yo cobro menos. Después de eso, no sé. O sea, es difícil decir, che, vamos a tener trabajo, no vamos a tener trabajo. No sé, ojalá tenga. O sea, lo que más me preocupa a mí es cómo vamos a repartir el beneficio de que existan inteligencias que puedan hacer tantas cosas por nosotros, porque si ves, no es solamente software. Si ves el último anuncio que hizo Nvidia y ves cómo están entrenando a los robots con inteligencia artificial, o sea, los robots los entrenan simulados primero y después los llevan a la realidad. Y después entrenan otros robots con otros robots. O sea, de repente, digo, esto de la robótica está un paso. O sea, ahora con el avance de AI a nivel software, de repente robótica está al lado y va a avanzar muchísimo más rápido. Entonces, no va a impactar solamente nuestros trabajos, los que estamos acá, que dijeron, nos tocó a nosotros primero, parecía que no, y les va a tocar a todos. Entonces, digo, esos beneficios, ¿quién se los va a quedar? Porque debería ser para la humanidad, ¿no? En cierta forma. Y yo creo que ahí es donde veo como pequeños riesgos de cómo termina esta historia. ¿Pensás que la crítica a nivel sesgos de diversidad e inclusión está saldada? ¿O que todavía eso es algo que le podemos criticar a la construcción de...? No, creo que no está saldada ni a ningún nivel. No solamente en AI, ¿no? Sí, tuvimos retrocesos en el último año, así que no, hay que seguir trabajando en muchos sentidos. Todavía no está resuelto. Y después acá, por último y para cerrar, ¿quiénes o cuáles fueron tus referencias cuando empezaste a generar contenido? Mencionaste... Sí, no sé si me voy a acordar los nombres de ellos. Son dos creadores ingleses que son emprendedores. Ahora no me acuerdo. Si no, escríbanme a Instagram y los busco a los chicos. Y después, también Ryan Williamson. Me falta un nombre ahí en el medio que tiene, pero si lo buscan en TikTok lo van a encontrar porque cuenta historias. A mí me gustan las historias, por eso también elegí esa forma de comunicar. Creo que de las historias se puede aprender un montón. Me gustan las historias, las series, las películas, los libros, todo. Entonces, creo que desde las historias se aprende desde otra manera. Y él cuenta historias de una manera espectacular, en un formato corto, pero más largo que el normal de 1 minuto. Y bueno, ellos son mis referentes. Sí. Bueno, Eli, gracias por tomarte esta horita de almuerzo con nosotros. Muchas gracias No comí. Pero hay sanguchito de miga. Hay sanguchito de miga, sí. Así que gracias por haber venido. Es un placer que estés acá en Globant y en La Rueda. Y nada, esperamos muy pronto ir a seguirte ya a TikTok, quienes están del otro lado. ¿Y hay alguna otra red en la que estés ahí trabajando? De hecho, no te pregunté. ¿TikTok, Instagram? ¿Cuál es tu red favorita? No, uso mucho TikTok. Bien. Uso mucho TikTok porque me gusta más ese contenido. Eli Brachas en TikTok y en Instagram. Pero... Perfecto. Me encantó. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.